es muy probable que este patrón conductual se repita. Ahora, pongamos otro ejemplo. Familia disfuncional, donde el papá cometió adulterio y le sacó la vuelta a la mamá. ¿Qué es probable? Que también se repite ese patrón. Uno, con los varones, los hijos varones. ¿Cómo sería el hijo varón producto de un hogar disfuncional con estas características? El hijo varón muy probablemente repetiría el patrón. ¿Y por qué repite el patrón? Porque ese es el ejemplo que le dio papá. ¿Qué pasa con las hijas mujeres producto de un hogar disfuncional donde es el varón el que le saca la vuelta a la esposa? ¿Qué pasa con las chicas? ¿Qué pasa con las hijas? Las hijas muy probablemente van a buscar un varón con las cualidades conductuales, temperamentales, ¿de quién? Del papá. Por eso nos preguntamos, ¿no? Muchas veces yo lo he escuchado, y lo he escuchado, lamentablemente lo he escuchado en mi propia familia, ¿no? He escuchado muchas veces que dicen, ¿por qué la familia está maldita? ¿Por qué se repite el error del abuelo, el error de la abuela? ¿Por qué se viene repitiendo? ¿Será que es una maldición? ¿Qué creen ustedes? No. Yo he escuchado a muchos adventistas que creen en las maldiciones, en los sortilegios, en las brujerías. Yo creo que en Éfeso no se creen esas cosas, ¿no? Esas no son maldiciones. Eso lo explica la ciencia. Eso se llaman patrones de conducta. Pero, siempre hay una salvedad, ¿verdad? Siempre hay un punto de quiebre que marca un antes y un después, y que tiene que ser así. Dentro de la familia, dentro del grupo familiar, siempre hay alguien que corta ese patrón. ¿Y quién crees tú que es el que corta ese patrón? No, Dios no. Nosotros. Es el resiliente. ¿Quién es el que corta ese patrón? El resiliente. ¿Y quién es el resiliente? ¿Quién es el resiliente? Es el que ha aprendido a pasar, a sobreponerse a los problemas, ¿verdad? Ese es el resiliente. Mejor préndeme la luz, pastor, porque se van a quedar secos. Yo de aquí veo las diapositivas para guiarlo, pero ellos me escuchan a mí. Muy bien, gracias. El resiliente es el que corta la cadena de supuesta maldición en la familia. Por eso yo te digo una cosa en esta mañana. Perdón, en esta tarde. Yo sé que como padres nosotros cometemos infinidad de errores. Todos los padres cometemos, no hay una madre, no hay un padre que sea el ejemplo de todos. No es que porque póngase, no, fulanita es esposa del pastor y ella está llamada a ser el ejemplo. No, yo no estoy llamada a ser ejemplo de ninguno de ustedes, por si acaso. Nuestro único ejemplo, ¿quién es? Es nuestro Dios. Nunca pongas la mirada en ningún ser humano, porque el ser humano te va a fallar. Dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Nunca pongas tus ojos en ningún ser humano. ¿Está bien? No existe una persona perfecta en este planeta. Todos estamos en proceso de transformación. Unos están avanzando más rápido, otros más lentos, pero todos en proceso. No hay ninguno que esté completamente sano mentalmente. Las estadísticas lo dicen, hermanos. Y es terrible porque de cada 10 peruanos que existen, de cada 10 ciudadanos de nuestro país,
país hay 8 que tienen un problema emocional, psicológico y hasta psiquiátrico. Eso lo dicen las estadísticas. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando no solamente con el Perú? ¿Qué está pasando con la raza humana? ¿Qué está sucediendo? ¿Sabes? Hay un asunto que vamos a hablar en esta tarde y tiene que ver mucho con la responsabilidad que tenemos los padres. Yo no sé cuál fue el contexto en el cual tú tuviste a tus hijos. Y tampoco tengo por qué juzgarlo, porque tú conoces tu historia. Tú conoces cómo es que te enamoraste, cómo es que te comprometiste, cómo es que te embarazaste y cómo es que tienes ahora hijos. ¿Quién mejor que tú que conoce tu historia? Yo les cuento que yo a veces conversando con mi mamá ya tiene 75 años, va a cumplir este 29 de septiembre, ya está mayorcita, ¿no? Yo le digo chibola siempre para levantarle la mano. Pero ella sabe que está mayorcita, ¿no? Ella tiene hasta bisnietos. Entonces yo le digo a mi mami con cariño, le digo gordita a mi mami, ¿no? Le digo gordita, ¿tú por qué te casaste tan jovencita? Porque se casó a los 18 años. Entonces ella me dice, mira hija, nuestros tiempos, los tiempos míos, no son iguales a estos tiempos. En estos tiempos ustedes tienen mayor información, ustedes tienen más acceso a la educación. En mis tiempos recién empezábamos a votar. En mis tiempos recién es que la mujer podía empezar a trabajar. Y esto es que la mujer no tenía derecho a estudiar. A nada, ¿verdad, mi hermana? ¿Qué tenía que hacer la mujer? Servir, ¿verdad? La mujer tenía que servir en la casa. Si esa mujer no era una buena cocinera, ¿qué pasaba? Es la verdad, mis hermanos. Recibía su... Así era en esos tiempos, ¿verdad? Si esa mujer no atendía adecuadamente al esposo, ¿qué pasaba con el esposo? El esposo se daba las influas de tener otros canales. Y cuando la esposa le reclamaba y le decía, ¿por qué te vas? ¿Por qué estás con otra persona? ¿Qué le contestaba a él? Ay, es que tú no me atiendes bien, pues. Aguántate porque tú no sabes servirme. ¿Sí o no, hermanas queridas? Que son base 6 y base 7. Era así. Entonces mi mamá me explica que eso sucedía en sus tiempos, que eso pasaba, que la mujer estaba cosificada. La mujer era como un objeto. Cuando el hombre venía de trabajar, si quería, se alimentaba de la esposa. Si no quería, se iba a dormir al sillón. Al día siguiente, si quería, venía. Y si no, se volvía a ir. Pero déjame decirte algo. ¿Esos son tiempos presentes o pasados? Son tiempos pasados. Eso no tiene por qué replicarse en la actualidad. No tiene por qué pasar eso. Y ahora te digo una cosa. Si está pasando, si está sucediendo, tú lo estás permitiendo. Tú lo estás permitiendo, porque en estos tiempos, tal como yo converso siempre con mi madre, en estos tiempos hay muchísima más información. En estos tiempos tú sabes dónde acudir. En estos tiempos tú sabes que tienes, por ejemplo, apoyo aquí en tu iglesia. Tú tienes apoyo aquí en tu iglesia. ¿A quién tienes aquí en tu iglesia? Tienes a tu pastor. Tienes a tus líderes. Tienes a los ancianos. Tienes que acudir y pedir ayuda. Los tiempos pasados están. Pero ¿qué sucede en la actualidad, queridas hermanas, mujeres que están sentadas aquí, me están mirando y algunas bostezando en esta tarde? No me contagien. ¿Qué pasa en estos tiempos, chicas? En estos tiempos nosotras tenemos que reconocer que tenemos un papel fundamental
crianza de nuestros hijos. Por lo tanto, somos agentes educativas en esta tierra. Tú tienes que reconocerlo para que tomes la posición que te toca dentro del hogar. Tú formas, tú construyes, tú moldeas, tú educas. La primera educadora del ser humano es la mamá. Yo he trabajado también bastantes años en colegios. He tenido una institución educativa antes de casarme con un pastor. Porque ustedes saben que cuando una dama se casa con un pastor, ¿qué sucede? No nos compadezcan, chicas, por favor, ¿ah? No tienen que compadecer. Nosotros somos felices cumpliendo la misión. Pero cuando nos casamos con un pastor, ¿qué tenemos que hacer? Descansar un poquito, ¿verdad, Emily? Dejar todo de lado y centrarnos en la misión. Eso es lo que hace la esposa de su pastor y las esposas de todos los pastores. A veces no nos reconocen, pero nuestro Dios lo sabe todo. Nuestro Dios lo conoce todo. Yo tuve que dejar de trabajar, tuve que dejar mi institución educativa que tenía, que se llamaba Master Kids, y se encontraba en Balconcillo. ¿Conocen Balconcillo? ¿Dónde está? En La Rica, mi barrio. ¿No? Ahí estaba mi institución educativa, en la calle Los Jazmines. Ahí estaba, ¿no? Mi jardín. Yo recuerdo, mis queridas hermanas, hermanos, que cuando yo empecé a trabajar, trabajábamos con pequeñitos de estimulación temprana, 1.5 a 4 añitos. ¡Qué edad tan difícil! Y yo creo y estoy segura que las mamitas de pequeñitos no me dejan mentir. ¿Qué pasa con las mamás de pequeñitos? A veces no hay tiempo para bañarse, para peinarse, no tienen que partirse en varios pedazos, ¿sí o no, chicas? Eso sucede. Y dejamos de lado el hecho de ser mujeres para convertirnos al 100% en mamás. Y eso pasaba con las mamás de este jardincito que yo tenía. Y las mamás nos dejaban a sus niñitos desde el 1.5 hasta los 4 añitos. Pero yo te quiero decir algo. En ese tiempo yo recuerdo de que habían pequeñitos que llegaban al jardincito, pegaban, arañaban, mordían, se comían la lonchera del amiguito. 3 añitos. La mayoría arañaban, mordían. Entonces la maestra tenía que estar ojo, pestaña y ceja, porque si no, ya sabías que el día siguiente te venía hasta el ojel, ¿no? Porque así son las madres de familia, ¿no? ¿Acá hay alguna maestra? ¿Algún maestro? Así funcionan los padres. Tú no puedes, al niño no puede tener ni un rasguñito así chiquitito, porque ya te traen hasta el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Inclusión, la OGEL, la DISA, el Ministerio de Salud y casi a Dina Boluarte, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo, no? Nosotros observábamos la conducta de nuestros niños. Y qué casualidad que la mayoría de niños que tenían este tipo de conducta agresiva venían de hogares disfuncionales y hogares donde había violencia. A veces las madres, los padres decimos, ¿no? Está pequeñito, no entiende, es un bebito, no se da cuenta. ¿Sabes qué? La ciencia, y justo hemos estado, con mi esposo nos gusta mucho, nos apasiona mucho el área de la neurociencia. Y hemos estado leyendo un libro
muy interesante que se llama Un clavado a tu cerebro, del doctor Eduardo Calixto. Si tienen en algún momento la oportunidad de comprarlo por Amazon, está a $70 ese libro, pero vale la pena leerlo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con los bebés que son expuestos a situaciones de violencia? ¿Qué sucede con los bebés? El cerebro segrega una sustancia que se llama el cortisol. El cortisol es un neurotransmisor que segrega el cerebro y lo segrega para que el cuerpo esté en estado de alerta frente a cualquier situación alarmante. ¿Qué pasa cuando un bebé está en este tipo de ambientes, de gritos, de hostilidad, siendo un bebé de 2, 3, 4, 5 meses? El cerebro de esa criatura va a segregar el cortisol y el cortisol va a contaminar todo su cuerpecito. ¿Por qué crees tú que hay tantos niños, por ejemplo, que a los meses de edad sufren de alergias? ¿Cuántos bebés que son diagnosticados con cáncer? ¿Cuántos bebés que son diagnosticados con diabetes? ¿Sabes que la insulina tiene que ver con la segregación abrupta de cortisol? Estoy segura que esto que les estoy mencionando ustedes no lo conocían, ¿verdad? Cuando una persona se estresa, ¿qué sucede en el organismo? El cuerpo se llena de esta sustancia. Por eso es que cuando tú estás estresada, ¿qué es lo primero que pasa con tu cuerpo? Se pone tenso, rígido. ¿Y qué parte te duele? Te duele esta área que se llama el área cervical. Te duelen hasta los brazos. ¿Han escuchado ustedes de una enfermedad que se llama la fibromialgia? Es una enfermedad que tiene mucho que ver con esto, con la contaminación del organismo por cortisol. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el ser humano está demasiado expuesto a situaciones de estrés, nuestro cuerpo se contamina. Recuerden al cortisol, es el peor neurotransmisor cuando estás estresado. ¿Y qué pasa con tu cuerpo? Tu organismo baja sus defensas instantáneamente. El cortisol hace que te bajen las defensas, que se segregue mayor cantidad de insulina y de glucosa. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en estado de alerta. Y para que esté en estado de alerta, el cuerpo necesita energía. ¿Y quién te da la energía? La glucosa, el azúcar en tu cuerpo. Por eso es que en la actualidad hay tanta diabetes. Las personas con mayor capacidad de tolerancia, con mayor desarrollo de resiliencia, son las personas más sanas. Por eso te preguntarás, ¿por qué hay tantos niños que veo en el INE o en diferentes lugares que tienen cáncer, tienen este terrible cáncer que es la leucemia? ¿Por qué hay tantos niños que tienen este tipo de enfermedades? ¿Por qué creen ustedes? Porque están expuestos a un ambiente lleno de violencia. Entonces, qué importante es, hermanos y hermanas, de que podamos entender nuestro rol como padres y madres de familia. Dígame, hermano. ¿Se aplica solo para el ambiente familiar o el hecho de que los niños al ver contenido violento en la televisión también segregan cortisol? También, mi hermano. Y cuando los niños, y me has hecho una gran pregunta, cuando los niños, por ejemplo, hay videojuegos en los que los chicos, en todos, tienen que ganar, ¿verdad? Tienen que subir niveles. ¿Cómo está el chico cuando está jugando? Tenso, ¿verdad? Está tenso, está en estado de alerta. ¿Y qué pasa con el mundo a su alrededor? ¿Él escucha lo que está pasando? Toda su atención está fijada en el videojuego.
¿Qué pasa en ese momento cuando el cerebro está concentrado, está direccionado a ganar esa partida de juego? Su cuerpo está totalmente contaminado con cortisol y terminan cansados. ¿Por qué crees tú que los adolescentes, más los adolescentes, terminan cansados su día y llegan a veces, ¿no? Llegan del colegio, comen y se echan a dormir y luego están con el celular? ¿Por qué crees tú que terminan cansados? Están siempre con letargo, como que no quieren hacer nada, como si trabajasen todo el día. ¿Por qué crees tú que los chicos a esa edad, entre los 12, 13, 14 años, tienen ese tipo de conductas? Porque están contaminados con cortisol. Han desgastado demasiada energía en este tipo de juegos. Hay un desgaste de este neurotransmisor que es el cortisol. Por eso, qué importante es, hermanos queridos. Yo quiero en esta tarde de que mi venida hasta aquí, porque yo vengo de Ñaña, mi venida hasta aquí no sea en vano. Yo quiero que tú recuerdes algo. Nuestros hijos necesitan hábitos. Nuestros hijos necesitan horarios. Nuestros hijos necesitan dirección. Yo he escuchado muchas mamás, amigas mías, he escuchado que a veces dicen, ¿no? Bueno, yo no me voy a estresar, yo voy a dejar que haga lo que quiera porque ya me tiene cansada, yo ya me cansé, ya no puedo más y esto y lo otro. ¿Sabes que cuando tú dices eso, qué estás diciendo? Estás diciendo inconscientemente, me importa un pepino que Dios me haya dado a este hijo. No me interesa en lo absoluto. Es una carga para mí y que haga lo que se le dé la gana. Eso es lo que estás diciendo inconscientemente. Inconsciente no, conscientemente. Recuerda, mamá y papá, ¿quiénes son los responsables de formar hijos? Somos nosotros. ¿Quién te mandó a tener hijos? Es que yo le digo siempre a mi mamá, ¿no? Porque a veces las mamás tienen esto de decir, yo me sacrifiqué por ti, yo dejé a muchos galanes. Yo he escuchado mucho eso, ¿no? A las mamás, ¿no? Yo he dejado un galán que tenía, ¿no? Con carro, con casa, por no dejar a tu papá por el amor que le tenía a usted. No es ningún sacrificio. Ese era tu obligación. Por eso los padres nunca debemos decir a nuestros hijos, yo me sacrifiqué, yo me estoy sacrificando por ti, yo no puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo ser quien yo quiero ser por ti. ¿Tú sabes qué le estás diciendo a tu hijo inconscientemente? Le estás diciendo, tú eres una piedra de tropiezo en mi vida. Y por ti yo no estoy logrando mis metas. Por eso es que nuestros hijos crecen con deudas emocionales. Deudas emocionales. ¿Qué son las deudas emocionales? Esos sentimientos que hacen que los hijos pensemos de que debemos todo a nuestros padres y que, por ejemplo, cuando, y yo lo he visto en sesión, lo he visto en terapia familiar, muchas veces las esposas dicen, mi esposo sufre de mamitis. ¿Has escuchado eso? ¿O estás viviendo eso? La mayoría de hombres sufren de mamitis, ¿ah? Déjenme decirles, ¿ah? Me voy a sacar el abrigo porque ya se puso candente este tema. Que se puso candente. La mayoría de hombres sufren de mamitis, varones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los machos de nuestra iglesia, por favor? ¿Saben qué dicen las investigaciones? De que las mamás, escuchen chicas, las mamás criamos hijos varones, no,
no tenemos varones, criamos varones a los que programamos para que cuando nosotras seamos ancianas, seamos viejas, el hijo aún continúe con el cordón umbilical pegado. Tú como mamá, ¿estás programando así a tu hijo? Ay, 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 ten cuidado. Ten cuidado. ¿Sabes que es necesario que el hombre corte el cordón umbilical? Y lo dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dejará se unirá a su mujer y será una sola. Ahí no dice se unirá la suegra con el hijo y la nuera y será una sola carne. ¿Cuántas suegritas hay acá? 1, 2, 3, 4, muy bien. Más suegras, más suegras. Venga. Ay, ya mi hermanita por ahí también, ¿no? Suegras amadas, queridas, adoradas. Nosotras, las que formamos hijos varones, yo tengo 2 varones, las que formamos varones, tenemos que criar hijos independientes, mujeres, hijos que se hagan responsables, siéntense por favor, que se hagan responsables del hogar. Nosotros no podemos criar hijos dependientes de nosotras y que crezcan con deudas emocionales. Yo lo he escuchado en terapia. Hijos que dicen, yo tengo que cuidar a mi mamita. Yo tengo que tenerla dentro de mi casa a mi mamá. Y la mujer y la esposa está que revienta. Yo con esto no te digo que la dejes a tu mamá de lado, que la olvides. No, eso nunca, porque ella te trajo a este mundo y ella te ha criado. Pero recuerda, tu mamá tiene su lugar y ahora tu nueva familia tiene su lugar. Nosotros criamos a hijos con deudas emocionales cuando le decimos constantemente, yo me sacrifiqué por ti. Cuando tú haces que tus hijos crezcan pensando que ellos son producto de un sacrificio, de que tu mamá no pudo lograr nada, no pudo estudiar, no pudo trabajar, por tu culpa, ese hijo crece mirando la figura femenina con deuda. Por eso tú como mamá luego abres tus ojos y dices, ¿por qué es tan pisado este hombre? Este hijo que yo he criado es recontra pisado. ¿Por qué crees tú que es pisado? Tú lo formaste con deudas emocionales. Y él está pensando en que siempre tiene que agradar ¿a quién? A la mamá y ahora a la cuán complicado es criar hijos, ¿verdad? Déjame decirte que sí, es complicado, pero recuerda que el Señor no te va a dejar caer, porque Él dice que juntamente con el problema va a venir el oportuno socorro. Él te va a dar la solución. El Espíritu Santo nos ayuda a las madres. El Espíritu Santo nos brinda la sabiduría para poder entender cómo debemos criar a nuestros hijos. A pesar que nuestros hijos tengan 3, 4, 5 añitos, ellos tienen que entender que ¿dónde se encuentran, por ejemplo? Están en la casa, esta no es su casa, ¿verdad? Entonces, a los niños hay que orientarlos desde que están, dice Elena de White, que un niño tiene que ser educado 20 años antes de su nacimiento. ¿Dónde empieza entonces la educación? Con el padre y la madre. Con el padre.
Vamos con la primera diapositiva. Y yo les quiero hablar de este libro que se llama Los 5 lenguajes del amor de los niños. Este libro también ha salido, Los 5 lenguajes del amor para parejas, ¿ya? Este autor nos habla de 5 maneras en que tenemos que criar a nuestros hijos de manera adecuada para verdaderamente ver los frutos. Ahora, hijos que están aquí, que todavía no están casados, a ver, ¿cuántos varones y damas en edad casandera hay aquí? Y están solteritos. Ya, arriba, 2, 3, ¿quién más? A ver. Entiende algo tu hijo, porque hemos chancado bastante a los padres, pero ahora le toca a los hijos. Cuando tú te vas a la RENIEC y cambias tu DNI amarillo por un DNI celestito, ¿qué quiere decir eso? ¡Ah, soy libre! ¡Puedo hacer lo que se me da la gana! ¿Eso quiere decir? Ahí ya fuiste. Cuando sacas tu DNI celeste ya fuiste. ¿Sabes por qué? Porque a partir de ese momento, lo que tú hagas o dejes de hacer, las consecuencias las vas a pagar. Tú ya no le echas la culpa a papá, mamá, que porque fui así, que porque mi papá fue así, porque mi mamá no me dio esto, mi papá me trató de este modo. No es momento. Desde que tú cumples tus 18 años, ha llegado el momento en que tú te hagas responsable.